Hoy vamos a tratar de anoche cuando estaba esperando, terminando de orar y preparar el tema, vamos a hablar de tres cosas fundamentales hoy, que es una sugerencia para superar tiempos de crisis. Una sugerencia bíblica pero poderosa para que pongamos atención. Cuando yo terminé entonces les decía, estaba preparando la prédica y me topé con el dominio propio, vamos a hablar un poquito. Entonces esa va a ser la tercera parte. Ya le gustó, dijeron ustedes, seguir predicando. No, para otro día, pero lo vamos a mencionar hoy porque es importante. Y hoy vamos a tratar 3 puntos, 3 sugerencias bíblicas que nos van a ayudar a convertir cualquier crisis, no solo la que estamos viviendo a nivel individual, a nivel como nación o las que nos toque vivir, en grandes oportunidades y que nosotros seamos victoriosos siempre. Amén. Entonces, Esperanza en tiempos de crisis, parte 2, tiene como fundamento, ahí está, miren qué bonito, ¿se recuerdan el anuncio de la semana pasada? Y le pedí a medios que me compartiera el de esta y les sugerí, el de la semana pasada iba colgado, así como que no llegaba, pero miren este que nos hoy ya lo tienen ahí en la invitación, este ya está arriba, victorioso, siéntase arriba y victorioso en medio de cualquier crisis, como está el alpinista escalador que está ahí. Entonces, el tema de hoy es bien sugestivo. ¿Cómo salgo de una crisis? ¿Quién no quiere saber cómo salir de una crisis? ¿Quién no quiere saber? Pues hoy vamos a desarrollar, espero, nos dé tiempo, 3 aspectos fundamentales. Y estos 3 aspectos fundamentales vienen a consecuencia del recorrido que hicimos la semana pasada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay 3 cosas que me llamaron la atención. La primera es la invitación de Dios, por eso abrí con eso. Y les decía, no sé si les dije, la semana pasada cuando terminé la prédica, alguien se acercó y me dijo, tengo una palabra para ti. ¿Ok? Ese versículo que leíste, revísalo, me dijo el Señor, Éxodo 19, 5 y 6, y le estuve dando vueltas, y dice el Señor que lo revises otra vez. Híjole, dije, pero sí metí la pata, Señor. No, todo está bien, me dijo el Señor. Entonces el Señor me dice, o percibo, que hay una invitación hoy, que si la tomamos hoy, vamos a ver un cambio en nuestra vida y vamos a ver algo sumamente poderoso que Dios nos quiere invitar a hacer. Sumado a eso, les decía que haciendo el recorrido desde lo que vimos desde los jueces, primeros jueces que se establecieron en Números 11, luego los jueces, Josué, luego los jueces en el libro de Jueces, y luego pasamos a algunos reyes, pero nos enfocamos en Josías poquito, y hoy nos vamos a centrar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Hay una característica fundamental, que es el punto número 1 para salir de una crisis: llenos del Espíritu. Todos estos personajes, desde Números 11 hasta Jesús y un poquito más allá, Cristo ya glorificado, tienen una característica, la primera, llenos del Espíritu. En Números dice, y tomó Dios, de Números 11, tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los 70. Y en los otros relatos, Josué no digamos, jueces, y estaba el Espíritu de Dios con ellos. Entonces el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento era una alternativa única y exclusiva por dirección de Dios a ciertas personas. El Espíritu de Dios ha estado desde siempre. Génesis capítulo 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía. Ha estado desde mucho antes de lo que pensábamos, pero que estuviera en apoyo a los siervos de Dios era limitado en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una gran ventaja ahora, y por ahí vamos a ir empezando. Tenemos una gran ventaja porque a partir de Jesucristo, y lo vamos a ver ahí, pero lo voy a adelantar,
A partir de Jesucristo se abre el ministerio del Espíritu Santo. Y Él es el que está con nosotros ahora. Entonces, lo que sucedía, y si se recordarán de todo lo que vimos la semana pasada, es que había un alineamiento con Dios que comenzaba con una íntima relación con el Espíritu de Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos como punto primordial para salir de cualquier crisis es un alineamiento con Dios. ¿Cómo se da eso? A través de la operación del Espíritu Santo en nosotros, el gobierno del Espíritu Santo en nosotros, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es sumamente crucial para que nosotros empecemos un caminar y empecemos a recibir la revelación que nosotros necesitamos para salir de la crisis. Sí, pastor, pero a mí me bautizaron hace 20 años. Yo hablaba en lenguas hace 30 años. Mire, todo lo que pasó está bueno. Perfecto. Pero yo le invito a que hoy, yo sé, aquí habemos gente de 30, 40 y no digo más años en el Evangelio. Hoy, escúcheme, deme la oportunidad como que si fuera la primera vez. Como que si fuera la primera vez. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, ese alineamiento, porque el Espíritu Santo, dice Juan, nos hace recordar, nos habla, nos aconseja, nos consuela y nos guarda. Entonces, es sumamente importante que nosotros en una crisis lo que primero, ¿cómo salgo? Dice ahí, era como salgo, pero perdón. A ver, hasta ahorita me di cuenta. ¿Cómo salgo de la crisis? Es como salgo, no como salgo. Es para que se acuerden, hombre. ¿Cómo salgo de la crisis? ¿Y eso qué es? Eso lo aprendí en llaves de Sion, va a decir usted. Hoy lo patentamos. Entonces, es extraordinariamente importante que tengamos ese alineamiento con Dios a través de su Espíritu Santo. Número 2, una identidad clara. ¿En quién? En Cristo, en Dios. Y la sugerencia última es dominio propio. Y una de las cosas fundamentales de todo creyente es tener dominio propio. Y vamos a desarrollar los temas. Ahora, ¿cómo llegamos a ser llenos del Espíritu Santo? A ver, repasemos, porque esto ya lo hemos aprendido, pero como vamos a hacer el ejercicio como que fuera la primera vez, téngame paciencia y nos vamos a hacer un recorrido corto, hoy sí, corto de la Biblia para llegar a esto. Entonces les decía yo, es importante que nosotros veamos esto, porque hay ya se lo leí, hay una invitación muy clara. Dios quiere invitarnos hoy a algo muy especial. Grábese eso en su corazón y abra la expectativa a esto. Eso ya lo leímos, está en Éxodo 19, 5 y 6. Él quiere que seamos su especial tesoro. Y esa invitación se traduce para nuestros tiempos en lo que Jesús vino a hacer para con nosotros. Esa invitación en tiempos de Israel era como una primicia exclusiva para el pueblo de Israel. Y gracias, digo, entre comillas, gracias al rechazo que le hicieron a Dios, se abre esa invitación a nosotros. Y es la renovación del pacto que dice Jeremías 31, 31 al 33. Esa es la que se abre a nosotros. Y aquí vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos violaron, siendo yo su esposo, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pues de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, mire, tiene conexión con esta invitación. Sí, guardar es mi pacto. Pero como no se puede, por nuestras fuerzas, Dios dice, bueno, ya probé, ahora lo voy a hacer yo. Y lo va a poner ahí. Entonces empezamos a caminar a hacer ese especial tesoro. Y Mateo 26, 28 confirma esto cuando Jesús estaba estableciendo la Santa Cena y dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que rectifica el pacto y es derramado por muchos para el perdón de sus pecados. Entonces nos pone en esa línea de esa invitación
actualizada, en una versión actualizada para nosotros. Una versión actualizada para nosotros. Entonces mire cómo va subiendo esa invitación. Y es un proceso para que nosotros lleguemos al primer paso, que es recibir o estar bajo la unción del Espíritu Santo. Y luego, haciendo memoria y recordando, yo tengo que, para ser lleno del Espíritu, mi primer paso es recibir a Cristo en mi corazón. Miramos lo que dice la Biblia al respecto. Juan 1, 12 y 13, también ya lo leí. Pero a todos los que le recibieron y le dieron la bienvenida, les dio potestad, poder, privilegio, derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen, es decir, los que se adhieren, confían en su nombre. Que no deben su nacimiento a la sangre ni a voluntad de la carne, la del impulso físico, ni a la voluntad del hombre, la del Padre natural, sino a Dios. Somos nacidos de Dios. Y entonces mi cabecita se pone como esa imagen, llena de cosas. Entonces, sí, pastor, pero eso ya lo sé. Sí, fíjese que hace 30 años bueno, está bien, sigamos. Porque hay algo particular que tenemos que llegar al día de hoy. Entonces, el paso primero es que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón. Al recibir a Cristo a nuestro corazón, pasamos a ese nivel de ser hijos de Dios. Somos iguales a Cristo, somos coherederos. Vamos a ver qué dice Pablo al respecto más adelante. Eso es un repaso nada más, por eso voy algo rápido. Eso lo hemos predicado, lo hemos recibido, pero es bueno recordarlo. Entonces, ya recibiendo a Cristo en mi corazón, ya me pongo en esa condición para recibir al Espíritu por fe. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Mire, Cristo compró nuestra libertad. Gálatas 3:13 y 14. Cristo compró nuestra libertad, redimiéndonos de la maldición, destino de la ley y su condenación, haciéndose a sí mismo maldición por nosotros, porque está escrito en la Escritura: maldito todo el que es colgado de un árbol y es crucificado. La referencia es Deuteronomio 21:23. A fin de que mediante, al recibir de ellos a Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham venga sobre los gentiles, a fin de que por la fe, recibamos la realización de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ok, el planteamiento es este. Tengo que estar alineado con Dios y que tengo que tener al Espíritu Santo en mí bien activo. ¿Cómo lo obtengo? Recibiendo a Cristo en mi corazón, muriendo con Él, porque nosotros éramos muertos. Y esa exposición está aquí en Gálatas bien clara. No vamos a entrar a eso porque esa es otra prédica, pero así resumido. ¿Qué fue lo que pasó? Viene Jesús tomando la invitación de Éxodo 19 y dice: no se pudo ahí. Necesito intervenir y necesito tomar el pecado de todos, porque muertos éramos. Entonces viene y nos toma a todos nosotros, esto en el Espíritu, en ese momento, y nos lleva a la tumba. Pero al resucitar, nosotros resucitamos como nueva criatura. Ese es el proceso. Y ahí es donde se cumple la realización de la promesa del Espíritu Santo. O sea, es una promesa que desde Abraham estaba. O sea, lo que quiero es enfatizar en la garantía y que no tengamos duda de que nosotros tenemos acceso directo al Espíritu Santo, pero hay un proceso de recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Quién ha recibido a Cristo en su corazón? Todos. Amén. Ok, eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, seguimos en Gálatas. Gálatas capítulo, permiso, lo voy a ver
Se me fue un poquito aquí algo. Gálatas 3, del 22, sí, correcto. Entonces, este proceso viene así. En Gálatas 3 está bien explicadito. Pero las escrituras representan a toda la humanidad como pecadores, encerrados y aprisionados por el pacto para que la herencia, la bendición que fue prometida mediante la fe en Jesucristo, el Mesías, pudiera ser dada, liberada, entregada y encomendada a todos los que creen, los que se adhieren y confían en Él. Ahora bien, antes de que viniera la fe, éramos guardados perpetuamente bajo la ley. Esta es una disertación. Voy a meter estos versículos, pero voy a hacer un paréntesis. Es una disertación de Pablo a los Gálatas y tiene que mencionar todo esto, pero nos sirve a nosotros. Ahora bien, antes de que viniera la fe, éramos guardados perpetuamente bajo la ley, mantenidos en custodia en preparación para la fe que estaba destinada a ser revelada. Hace énfasis 2 veces esta traducción, revelada, revelada, que es la palabra más importante aquí. Entonces ya para nosotros viene esta revelación. Sigo en el 24, 3:24. De modo que la ley sirvió a nosotros los judíos como nuestro entrenador, nuestro guardián, nuestro guía a Cristo, para guiarnos hasta que Cristo viniera, para que pudiéramos ser justificados, es decir, declarados justos, pues en una posición correcta ante Dios, por y a través de la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un entrenador, el guardián de nuestra niñez, porque en Cristo Jesús todos somos hijos de Dios por la fe. Porque todos de vosotros que habéis sido bautizados en Cristo, en una unión espiritual y comunión en Cristo, el ungido, el Mesías, estáis revestidos de Cristo. No hay distinción ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo Jesús, estáis en aquel que es el simiente de Abraham. Entonces sois descendencia de Abraham y herederos espirituales según la promesa, la cual ya leímos, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros recibir el Espíritu Santo hay un ingrediente que ya está liberado también para nosotros y es la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Entonces tenemos que revisar, mis amados hermanos, cómo está esa fe para que todo este proceso que explica Pablo a los Gálatas se dé en nosotros y nosotros tengamos ese acceso al Espíritu Santo tal y como Jesús lo planteó en nosotros. Entonces, dicho esto, ¿cómo salgo de la crisis? Primero, tengo que estar alineado a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va a ayudar a ir con todo. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Ya vimos el proceso. Entonces chequeemos ahorita. Recibiendo a Cristo en mi corazón, check. Creyéndole por fe, híjoles, ahí sí se las dejo. Digo check porque todos me levantaron la mano. ¿Le creo a Dios? Pues es una pregunta de repaso individual. Porque cuando revisemos la identidad, hay varias características que tenemos que revisar si realmente las estamos viviendo. Y si no, hoy es un buen momento para corregirlas y decirle al Señor que nos ayude. ¿Le creo al Señor de todo este proceso? Porque ahorita que vamos a revisar la identidad van a ver que hay unos cuantos versículos tomé que nosotros tenemos que chequear. Entonces, ¿le creo a Dios? No me diga nada ahorita. Esto es individual. Y es entre Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sugerencia de sesión que vamos a iniciar ministrando hoy, pero que es importantísimo que nosotros sigamos durante el proceso. Dios fue ayer, es hoy y será mañana. No cambia. Cristo fue ayer, lo leemos en Génesis, era el Verbo. Es hoy y será por siempre, igual que Dios. Y el Espíritu Santo fue, es
y será. ¿Correcto? ¿Nosotros somos iguales? En principio en esta materia no. Pero en nuestra recorrer con Cristo, ¿cómo somos? No me conteste. ¿Cómo somos? Hemos recibido grandes milagros, caemos en otra crisis y como que nunca hubiéramos conocido a Dios. Me ha pasado. Tal vez a usted no. ¿Qué nos dice eso? Que necesitamos una actualización constante. Necesitamos una remembranza constante. ¿Y quién nos la va a dar? El Espíritu Santo. No se te olvide, Él te compró a precio de sangre. No se te olvide que cuando tus ojos vieron sus ojos esto y esto y esto y esto. Y esa es la relación que tenemos que potencializar con el Espíritu Santo. Intencionalmente, miren, el martes tuvimos una reunión muy bonita, algo accidentada porque llegamos nosotros bien tarde y en ese sentido fue accidentada, pero al final tuvimos una conversación bien bonita sobre el Espíritu Santo. Y entonces la teoría está, la Biblia está y la acabamos de leer. ¿Qué es lo que hace falta? Vivirla. ¿Cómo lo vivimos? Poniéndolo en práctica. ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo? También creyendo. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Helen dijo algo muy bonito esa noche, no sé si te recuerdas, Helen. Dijiste algo muy bonito, ser intencionales. ¿Nos puedes compartir? Sí, yo creo que el Espíritu Santo lo que quiere es que se pase de una teoría a una realidad, que de veras nos demos cuenta que Él vive en nosotros. Si de veras lo creyéramos, qué diferente fuera nuestra relación con Él. Pero yo creo que Él solo viene cada vez en cuando, como hacía en el Viejo Testamento. En vez de saber que Él vive y mora dentro de mí porque yo soy su templo, nunca se va, nunca se sale, nunca se aleja, no duerme en lo que yo duermo, me da sueños, me da visiones. Es una relación intencional que yo tengo que crear. Él ya está ahí, pero se está volviendo muy fuerte Él mismo, provocando en mi vida el decirme, hey, ya vas hablando con el Padre, ya le hablaste al Hijo, pero ¿y a mí por qué no me platicas? Si estoy asignado a caminar con vos. Ellos dos están ahí arriba, pero el asignado a caminar contigo soy yo. ¿Por qué no me hablas? Entonces empecé a hablarle al Espíritu Santo. Este fue un proceso interpandemia. Cuando me decía, háblame a mí, entonces ahora le digo, Espíritu Santo, te bendigo. Gracias por vivir y morar dentro de mí. Gracias porque todo lo que no sé, tú lo sabes. Gracias porque el camino que yo no he visto, tú ya lo conoces. ¿Qué quieres hablarme hoy? ¿Qué quieres formar en mí hoy? ¿Cómo me acerco más al Hijo para acercarme más al Padre a través de ti? Entonces yo les contaba el martes que el lunes he estado experimentando algo con el Espíritu Santo porque hay que ser intencional. ¿Cuánto conoces al Espíritu Santo? Uno conoce a alguien con quien se relaciona, con quien tiene conversaciones, con quien pasa tiempo, con quien quiero conocer cómo Él es, cómo Él funciona. Quiero saber todo lo que tiene que ver con Él. Pero ¿cuántos de nosotros hablamos con el Espíritu Santo cuando oramos o cuando nos presentamos delante del Señor? Y el lunes iba orando, por supuesto con una carga por las circunstancias que estamos viviendo y queriendo escuchar palabra de dirección de Dios y buscando esa sabiduría que nos ofreció el Espíritu Santo el domingo pasado. Suban al monte de sabiduría, busquen de mí el conocimiento, conozcan de parte mía directo lo que yo quiero mostrar. Entonces iba caminando, iba orando, empecé a orar en lenguas porque le dije, ora tú porque yo no sé cómo orar. Y dejas que el Espíritu Santo hable a través de ti en su idioma. Y lo hacemos, ¿verdad que lo hacemos? Pero ¿creemos que Él está hablando? ¿O solo es una cosa que ya hacemos por costumbre? Él está hablando.
Entonces, en lo que iba por mi pedacito por ahí, le dije, wow, cambiaste de tono, cambió tu forma de orar, sentí que cambió tu tono de voz, porque lo sentí. Le dije, ¿me puedes decir qué estás orando? Porque la palabra dice que hay interpretación de lenguas. Y que la interpretación de lenguas es para edificación. Entonces le digo, ¿puedes decirme qué estás orando ahorita? Y el tono, el mío era de guerra, era de pelear, era de decirle al diablo y al gigante que se caigan en Guatemala. Y bueno, una gran peleadera ahí. Y el tono se puso bien suave. Y le dije, ¿qué estás hablando, Señor? ¿Qué estás hablando, Espíritu Santo? Y me empezó a contestar. Y me dijo, ¿sabes cuán amada eres? ¿Sabes lo especial que es verte pelear hasta con las uñas por cosas que solo yo puedo hacer? ¿Sabes lo que me mueve? Tu consistencia y tu fe. Y empezó a ministrarme el Espíritu Santo de una manera que yo necesitaba ese espacio de refugio. Y me dijo el Espíritu Santo, antes de cualquier batalla, antes de cualquier asignación, aprende a entrar a donde yo, que sé que te hice y te conozco, te puedo ministrar lo que tú necesitas este día. Entonces, lo estoy viviendo. En la alabanza estoy adorando en lenguas y le digo, ¿qué estás cantando? Pídanle. Se van a quedar sorprendidos de lo que Él está hablando a través de ustedes. Es que esto no es una metáfora. Esta no es una historia bonita. Esto es real. El Espíritu Santo quiere aumentar su relación contigo, pero no depende de Él ya está dentro. Depende de que nosotros conversemos con Él, que le pongamos atención a sus movimientos, Él te hace sentir ciertas cosas, te recuerda cosas, Él te está llevando en una dirección, pero hay que ser muy intencionales. Entonces, parte de lo de hoy es que cambiemos nuestra relación con el Espíritu Santo, sea mayor, intencionalmente desarrollar esa relación con Él, porque nos va a cambiar todo lo que ahorita hacemos. Lo va a cambiar todo a una dimensión completamente distinta. Amén. Amén. Conchita nos compartía también que aprendió que no hace otra cosa a levantarse previo a todo lo que uno tiene que hacer, supuestamente, por supuesto, y decir, Espíritu Santo, háblame. Así era como dijiste, ¿no? A ver, Conchita, mejor decirlo tú. No van a creer que solo las mujeres hablan con el Espíritu Santo. Ahorita vamos a poner a Víctor y les voy a contar algo yo. A ver, Conchita, sí, breve, pero práctico, porque eso me impresionó muchísimo. Sí, yo lo que le compartía es que hace muchísimos años que yo aprendí de alguien que lo primero que tenemos que hacer al levantarnos es consagrarnos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es verdaderamente el que nos guía, el que nos lleva a la verdad, el que nos dice qué hacer, el que habla, el que instruye. Y entonces lo primero que hago al levantarme, me despierto y de una vez al piso. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, me consagro a ti en espíritu, alma y cuerpo. Me tomo de tus manos para que tú me guíes y yo pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mí hoy. Eso es cada día, y de verdad pasan cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer y que uno sabe que es Él guiando. Un día tuvimos una tarea bien fuerte de que Dios nos hablara de cosas de la iglesia. Y entonces Marita estaba muy, me decía, no me habla. Y a ti ya te dijo un montón, no me habla. Entonces yo le dije, mira, o ella creo que dijo, me voy a ir a dormir y que Dios me hable en sueños. ¿Cómo fue? Bueno, pues estábamos en un ayuno de oración, todos los pastores, y ese día me tocaba a mí. Y yo le decía al Señor, Señor, que tu Espíritu me hable, porque yo necesito escuchar tu voz, ¿verdad? Y he pasado todo el día orando, alabándote, pero no te he escuchado, ¿verdad? Entonces le dije, si tú pudieras hablarme en sueños, si tú pudieras decirme qué directrices son las que tenemos que tomar para este tiempo, en un sueño.
Y efectivamente el Señor me habló, ¿verdad? Y me dio 3 cosas a través de su espíritu, que eran las que se tenían que estar haciendo para ese momento. Y luego, pues, cuando me desperté adorando al Señor. O sea, yo creí que estaba soñando, que estaba adorándolo. Pero efectivamente cuando abrí los ojos estaba cantándole al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que el Espíritu Santo nos guía de formas que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero Él siempre está activo, queriéndose conectar con nuestro espíritu, con nuestro ser interior. Entonces hemos puesto unos ejemplos y yo he visto que Víctor ha tenido una revelación bien interesante. ¿Cómo es tu proceso? Y te he visto hasta profetizar. Bueno, Para que no crean que solo las mujeres. Los hombres también recibimos de Dios. como Dios le habla a uno y me dijo, y eso todos lo hemos oído, pero como que fuera para otro, ¿verdad? Y me tocaba predicar hace un mes y me dijo, hasta que Cristo sea formado en ti. Y me volví a repetir, hasta que Cristo sea formado en ti. Entonces, tengo paz, tengo gozo, tengo dominio propio. Y me empezó a llevar a todos al fruto del Espíritu en las 9 dimensiones que hay. Y entonces, tengo el amor de Cristo. Tengo la fe de Cristo. He sido ya justificado por su sangre, seguramente. Y entonces tengo la compasión de Cristo. Y en 15 días para acá es un toque de hacer que el Espíritu que mora en mí, que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, haga todo lo que tiene que hacer a través de mí. Porque yo esperaba que lo hiciera a través de otros, ¿verdad? Y decía, no, ese no es para mí, ese es para todos los que están oyendo. Pero me dijo, hasta que Cristo sea formado en mí. Y eso quiere decir, hasta que el Espíritu Santo dé los frutos en ti. Y cuando hablábamos nosotros de unidad entre nosotros, ¿verdad? Y a veces se salía una libra de bistec por un lado, otra libra de rochoy por otro lado, y a veces el puyazo brotaba, ¿verdad? Y entonces dijo el Señor, mira, hasta que la humildad de Cristo no more en ustedes, no van a pasar de donde están y no se van a mover. Entonces, lo que quiere decir Eric es, hasta que el Espíritu Santo en toda su dimensión more en nosotros, nosotros vamos a caminar con la libertad para la cual hemos sido llamados, porque dice la palabra en mismo Gálatas que a libertad hemos sido llamados. Ese es el único llamado que tenemos. Bueno, hay muchos, pero el llamado común denominador es hasta que la libertad a la que fuiste llamados la pongamos por obra. Amén. Y quiero aprovechar este testimonio. Perdón, sí. Es que no te había visto. No te había visto, por eso no te me vayas lejos, porque no te afanes, también, Marta. A mí también me habla. Aquí la cosa se puso buena. Es un breve testimonio que muchos de nosotros nos pasa y quizás a ustedes también. A veces voy orándole al Señor o a Jesús, Señor, ¿qué hago en esta situación? Guíame tú, ¿qué puedo hacer con este caso? ¿Qué voy a hacer este asunto? Y de repente pienso, entre comillas, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer tal cosa, pero me confundo, porque pienso que es mi mente la que me dio la solución, pero no. Por eso es el Espíritu Santo el que le habla a uno, y uno no lo reconoce.
Eso al menos a mí me sucede, hermanos. Y le pedí perdón esa noche, le pedí perdón al Espíritu Santo porque no le doy a Él la gloria. Es Él al que habla, es Él el que nos guía. Y tenemos que aceptarlo y decirle, no es mi mente, no fui yo el que dispuse, eres tú el que me guía. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Ricardo. Breve. Siéntate aquí, mi querido hermano, no te me amartes. No, bendecimos la vida de Ricardo porque sin él fuéramos un desorden, de verdad. Él es muy ordenado. Desordenados como yo son los que más lucha, Ricardo, pero bueno, me ama muchísimo. Entonces, mis amados, esta invitación, y lo dijo Víctor, lo dijeron todos, pero Víctor lo dijo, es esa plenitud, es ese meternos con Dios el que nos va a llevar a ese alineamiento y el que nos va a dar los secretos, la revelación, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para tener éxito en todo. ¿Tiene problemas en su negocio? Siéntese un poquito y empecemos a revisar. Y cuando usted, bueno, yo creo que solo a mí me pasa eso, ¿no? Ya cuando uno caminó y se metió en aquel gran lío y está con los abogados y todo el rollo, empieza uno a revisar, too late. Porque empieza uno a revisar y el Espíritu Santo, ya te lo había dicho, te lo dije tal día, te dije que no hicieras esto, te dije que no hicieras el otro, te advertí que no sé qué. ¿No les ha pasado? Solo a mí me pasa. Bueno, solo a mí me pasa. Pero ¿sabe qué es lo que sucede al final? Está el Espíritu Santo. Es una sensación que yo sentí esa vez. Está el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno que te diste cuenta. Qué bueno que regresaste. Vení, caminemos aquí. Si este es el camino, no por donde ibas. Vamos, y en manos de amor, en alas de amor y en alas de potencia. Otra vez. ¿Y qué hubo en medio? Para que todo eso se diera. Una reconciliación. ¿Ah? Una retomar. Y una oportunidad de recibir. Porque me había alejado. Se los dejo ahí. Esto es un análisis muy, muy personal. Pero se los dejo ahí. Dios me ha estado viniendo, insistiendo todos los domingos, especialmente el pasado. Hay varios que se necesitan reconciliar conmigo. Digo yo, va a llegar un montón de gente nueva, digo yo. No, me dice el Señor. Tienes que hacer la pregunta y la hago. Entonces yo empecé a bromear con Dios, usted ya me conocen, ¿no? Si no lo haces, ya no te sigo dictando la prédica. Muy bien, Señor. Ya, yo sé que esto es serio. Entonces, poniéndole practicidad, humanismo y realidad, tenemos que entrarle a esto de verdad y tenemos que hacer el check. Tiene problemas de crisis de salud, crisis financiera, crisis de negocios, algún problemita por ahí. Lo primero es alinearnos al jefe, alinearnos al Rey de Reyes, y Él nos va a dar el apoyo del Espíritu Santo. Y no es solo el apoyo, el consolador, el consuelo, pero nos va a dar la dimensión a vivir aquí, caminando en el reino. A vivir aquí, por eso me llamó la atención lo de la palabra de Dios de Elías. ¿Cómo decía Elías? Te estoy viendo aquí en la tierra, pero estoy viendo a la mitad de mis ojos para arriba, no sé cómo le hacía. Él reveló los bifocales, se me hace a mí, alguien le vio eso y se le ocurrieron los bifocales. Pero él decía eso, lea capítulo 18, donde empieza el relato de Elías el tisbita y se apareció y dijo, estoy aquí contigo y te estoy viendo en la tierra, pero estoy viendo en el cielo y te digo esto, dice el Señor. ¿Qué nivel? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Bueno, ahora vamos a la teoría. Ya vimos la práctica para que la teoría vamos rapidito porque ya. Entonces, vamos a revisar la vida de Jesús.
era Jesús. O sea, Jesús, tenemos que poner atención en las dimensiones de Jesús, en ciertas dimensiones, porque nos sirve. Jesús en su dimensión limitada, humana, sacrificada, en este cuerpo, como dice Pablo, que ya me quiero deshacer de él porque me estorba. La carne me estorba. Eso es lo que quiere decir Pablo. Viene y nos modela lo que tenemos que seguir nosotros. Él siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho hombre. ¿Cuál fue el primer paso según Mateo 3, 17? ¿Cuál fue el primer paso? Leámoslo. Y cuando Jesús fue bautizado, salió al instante del agua, y aquí los cielos se abrieron y vio Juan el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el punto en su ministerio, en su dimensión humana, que es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, en medio de la crisis que se estaba viviendo ahí, porque había una crisis tremenda, invasiones, unos fariseos que eran más fariseos y un relajo de cosas, ¿verdad? Guerrilleros y un relajo, unos tiempos difíciles de muerte y destrucción. Y luego pasó lo que pasó. Fue destruido el templo y todo lo que pasó ya en lo natural. ¿Cuál es el primer paso de Jesús que nos pone? Espíritu Santo. Jesús, Dios hecho hombre, pero nos dice en esta dimensión limitada que me puse por ti, que no traigo ningún poder de los que tengo, más que la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es el concepto de cristiano? ¿Sí? ¿Usted cómo dice: yo soy cristiano porque? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Yo soy cristiano porque. ¿Perdón? Amén. Sí, muy bien. ¿Saben cuál es el concepto que debemos de manejar de aquí adelante? Y lo acaba de decir Víctor, y se lo dijo Dios a Víctor. ¿Cuál es el concepto de cristiano que tenemos que manejar? Lo que la gente dice de mí y al Cristo que mira en mí. No es por pertenencia. Años atrás y en el interior era más fuerte ser de la denominación XYZ y se me acaban las letras que hay en Guatemala que ser cristiano, fíjense. Porque uno mira unos testimonios de unos pleitos entre iglesia por los hermanos, por los diezmos, terrible eso. Bueno, no hablemos de eso. Eso lo viví yo en el interior. Pero bueno, regresemos al punto. ¿Cuál es el concepto que tengo que manejar? Mi concepto de cristiano, lo que los otros dicen de mí y lo que yo testifico del carácter de Cristo, que brota en mí. Entonces Cristo, para resolver la crisis que venía a resolver como Salvador del mundo, imagínese usted que nos llamen mañana. Dios se aparece, el ángel Gabriel y todos los 24 ancianos y no sé cuántos más. Job, estás designado para salvar al mundo. Imagínese esa tamaño de crisis. Ese es el tamaño de crisis que venía a resolver Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo? Yo soy el Rey de Reyes y les voy a volar la cabeza. No. Lleno del Espíritu. No hagamos nada si no estamos llenos del Espíritu. Regla de oro. Seguimos con la regla de oro. ¿Cuál tocaba? La 12. No hagamos nada si no estamos llenos del Espíritu. Jesús no lo modela. Seguido a que estaba lleno del Espíritu, ¿qué fue lo que pasó? Siguiente capítulo. Capítulo 4, ¿qué fue? Fue enviado al desierto. Fue testeado. ¿Y cómo así usted? Pero si es el dueño de todo. Ahí dice.
Y ahí, ahora sí, nada más y nada menos. ¿Quién lo probó? Nada más y nada menos. Ahora sí. Digo ahora sí por molestar nada más. No, pero ahí dice la Biblia, no es por molestar, es en serio, Satanás se acercó. ¿Y este quién es? Este se trae algo. A ver, transemos. Este se parece a Adán, pero no sé, le miro algo diferente, pero es igualito que Adán. Con una manzana me lo llevo. Así ha dicho el diablo. La Biblia dice que Jesús es el postrer Adán. Y el diablo se quería llevar al traste todo. Vencido desde ahí. El inicio del proceso de la solución de esa crisis que Cristo vino a resolver. ¿Y cuál era la crisis? La humanidad se iba a ir al infierno, todititos nos íbamos a ir al infierno. Imagínense qué tamaño de crisis. Y lo que vivimos nosotros no es nada con lo que Dios puede resolver. ¿Y cómo lo resuelve? ¿Van conmigo? Amén. Entonces, necesitamos esa humildad mostrar a Jesús, porque Jesús puede haber dicho, ¿cómo llegó al río Jordán? Uy, no, es agua, está chuca. ¿Por qué sabemos que está chuca? Porque hay otro relato de otro que recibió órdenes de ir a ese río y dijo, no, si hay mejores ríos en Babilonia, ¿cómo me meter yo en ese charco? Humildad. El rey de reyes, el dueño del universo. Y Juan el Bautista todavía mostrando nuestra cualidad más que brota. Nos creemos más que Dios y queriendo cambiarlo todo cuando él ya había recibido la revelación, porque él estaba lleno del Espíritu Santo también. No, mejor bautízame tú. Deja, como está escrito. En una falsa humildad. Ese es otro tema para otro día. Esa va a ser la parte 25 de esta prédica. Entonces, si queremos resolver una crisis de verdad, tenemos que ir con humildad y decir, Espíritu Santo, hoy sí, voy a venir como Jesús, calladito, no como Juan el Bautista. Ah, sí, Señor, pero mira, pues dame la unción del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Fíjate que, no, ahí ya. Es un análisis. Dijimos que en una crisis hay que analizar lo que está sucediendo y esta es una fortaleza que nosotros tenemos que debemos de ejecutar bien, bien, bien. Entonces, voy. Entonces, seguimos. Luego Jesús nos dice, en Juan 14, voy rapidito, nos promete el Espíritu Santo. Otra vez, si realmente me amáis, Juan 14, 15 y 18, lo voy a leer rapidito porque ¿cómo se llama? Eso lo hemos predicado, pero la esencia es el ejemplo de Jesús. Si realmente me amas y guardaras, es decir, obedeces mis mandamientos, otra vez el tema de los mandamientos, otra vez el tema de la invitación. ¿No les parece raro que la invitación salga brincando por todos lados? Miren, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? Quiere amarnos, quiere que seamos su especial tesoro. Quiere hacernos reyes, sacerdotes, hijos, privilegiados. Y aparece otra vez. Si me amas. A ver pues, amame. ¿No les parece así como Dios? A ver pues, hombre, un poquito de amor para mí. Imagínense eso. Ya en serio. Un poquito de amor para mí. Pechito. Para analizar. Entonces sigue diciendo ahí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, consejero, ayudador, intercesor, eso ya lo hemos predicado, para que esté con vosotros unos días. Para siempre, todos los días, 24/7. El que fue, el que era y el que será. Nosotros fuimos, somos y ya nomás seremos. Tiempo limitado. Pero el Espíritu Santo está ahí, siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, no os dejaré huérfanos, sin consuelo, regresaré a ti. Todo eso ya lo sabemos. Entonces,
para ir cerrando el tema del Espíritu Santo, hay que recibir a Cristo en nuestro corazón genuinamente. Ya lo hice, pastor. Muy bien. Hay que asociarnos y recibir, dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros con humildad, con acceso total. Porque si el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo, que dejó, Él siempre lo dijo, yo solo puedo hacer así y todo cambia. Pero no lo hizo, porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces, en nuestra crisis, el alineamiento comienza, ya lo vimos, recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Esto abre el espacio a la fe, es decir, creer, y esto abre espacio a la promesa. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo. Y no cansado con eso, viene Jesús y por si se te olvida, a mí no se me va a olvidar, yo voy a orar. ¿Se creen que Cristo no ora por eso, por nosotros? Cuando nos mira por ahí, como barriletes para un lado y para otro, donde el viento nos lleva, se intensifica la oración. Voy rapidito. Punto número 2, la identidad clara. ¿Por qué es importante tener la identidad clara? Y antes de seguir, estamos claros con esto del Espíritu Santo. Ya pusimos los ejemplos prácticos. Y el ejemplo esencial es Cristo, porque ahí vamos. Hay muchos ejemplos. Elías, los 2 testigos, y nos cansamos en la Biblia de los ejemplos. Concéntrese en un ejemplo, por favor. Uno solo, en un personaje, Cristo. Y eso nos va a llevar a la esencia de la potencia del mover de Dios que quiere para hacer cumplir lo que Dios ya escribió de cada uno de nosotros y que seamos de testimonio y seamos testigos para lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Porque no por gusto nos puso en estos tiempos, en este lugar, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y todo sale de la respuesta del amor. Entonces, la identidad clara. Es importante que nosotros tengamos una identidad clara. Voy rapidito con esto. Primero, recibir a Cristo en nuestro corazón nos da la potestad de ser, ya lo leímos en Juan 1:12, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Simple y sencillamente como eso. Juan 1:12. No lo voy a leer porque ya lo leímos. Soy coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Y si somos sus hijos, también somos sus herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo su herencia con Él. Solo nosotros debemos compartir sus sufrimientos si queremos compartir su gloria. Ahí está lo que no nos gusta. Yo soy coheredero con Cristo y me quiero ir a un palacio, me quiero sentar. No, hombre, hay que trabajar. Cristo tuvo un palacio aquí. ¿Qué dijo Cristo sobre estar aquí? ¿Qué dijo Cristo sobre estar aquí? Ya no los aguanto. No, también dijo eso, pero ¿hasta cuándo he de soportarlos? Su poca fe. No que no nos soportara, sino la poca fe que había. Yo hubiera querido ver eso, fíjense. Tal vez yo hubiera sido los que ya había cansado a Jesús, no lo sé. No tengo casa, no tengo dónde estar. Hay que sufrirla un poquito. Pero con la potencia del Espíritu Santo, ese sufrimiento se convierte en gozo. Y esas circunstancias se convierten en victoria. ¿Ok? Bueno. Soy coheredero con Cristo. Esto es para que lo memoricemos. Soy miembro de su cuerpo. Esto ya lo sabemos, lo voy leyendo rapidito. Solo lo puse para recordarlo. Ahora bien, vosotros colectivamente, 1 Corintios 12:27, sois el cuerpo de Cristo. E individualmente sois miembros de Él. Cada parte separada y distinta, cada uno con su propio lugar y su función. Todos tenemos una función. No se me pierda de eso. Soy ciudadano del reino. Filipenses 3:20, voy rapidito. Pero nosotros somos ciudadanos del Estado, Estado libre asociado patria, que está en los cielos, y desde ahí también esperamos con fervor y paciencia la venida del Señor Jesucristo, el Mesías, como Salvador. Estoy sano y saludable, ojo,
Él envía su palabra y lo sana y lo rescata del hoyo y la destrucción. Salmo 107:20. Y Mateo 8:8 respondió al centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es bien importante para revisar. Mira el centurión, la fe lo salvó y Cristo hizo una acotación que no había visto fe como la de este hombre. Pero me voy a lo que dijo el centurión con mucha sinceridad: no soy digno. ¿Es digno usted? Trabajemos en eso. No me responda, solo trabajemos en eso. Pero ¿y si aún no lo fuera? ¿Tiene fe? Dios va a estar ahí en sus brazos de amor. ¿Ok? Voy rapidito porque solo son referencias. Esto es cada versículo, es una prédica. Soy una nueva creación, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi vida está escondida en Cristo, lo cantábamos hoy en la mañana hace un rato, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 3, 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 4. Soy participante de naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. Por medio de estas, Él nos ha otorgado sus preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas ustedes puedan escapar, huir de la decadencia moral, podredumbre y corrupción que hay en el mundo a causa de la avaricia, lujuria, avaricia otra vez, y llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Mire, Pedro hablando de avaricia, lujuria, tranzas y demás cosas, hace más de 2000 años. Esto no es nuevo. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos salida de todo eso. ¿Ya? No se nos olvide. Por eso la identidad es sumamente importante. Seguimos. Estoy sentado en Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6, voy rapidito. Y nos resucitó juntamente con Él e hizo que nos sentáramos juntos, dándonos un asiento con Él en la esfera celestial, en virtud de nuestro ser en Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Estoy sentado en Cristo en lugares celestiales. Todos mis pecados han sido perdonados, Colosenses 2:13. Lo leo rapidito. Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, vuestra sensualidad, vuestra naturaleza carnal pecaminosa, Dios resucitó juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado gratuitamente todas nuestras transgresiones. Y Dios me ama. Juan 16:27, porque el mismo Padre os ama tiernamente. Mire, ese versículo me rompió las lágrimas anoche. Os ama tiernamente, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí del Padre. Tiernamente. ¿Cómo será ese amor tierno? Es todo lo que recibimos. Soy prosperado en todas las cosas. Salmo 1:3. Y será como árbol firmemente plantado. Bueno, esos son algunos versos para que los anoten y los memoricemos y los tengamos claros para que el entorno no nos gane la batalla y nos haga flaquear nuestra fe y nos empezamos a soltar del Espíritu Santo. Ok, y el punto final, ya terminando, esto solo lo voy a mencionar y de veras que este es un tema bien profundo: dominio propio. Dominio propio es la clave, como fruto del Espíritu que mencionaba amor sobre todas las cosas, pero uno de los frutos que nosotros tenemos que visualizar, dominio propio. Y no solo nos va a ayudar a salir de la crisis, sino que, ¿sabe qué? Va a evitar que nosotros provoquemos una crisis por falta de dominio propio. ¿Se recuerda la prédica del domingo pasado? Todos y cada uno de los casos, desde los reyes para Números capítulo 11, ¿quién provocó los problemas? ¿Quién provocó los problemas? ¿Se recuerda? Que era más en el libro de Jueces, es un ciclo así. Y se olvidaron de Dios. Y fueron detrás de otros dioses. Y murmuraron delante de Dios. Moisés se quería suicidar. Señor, quítame. Ya leyeron el Números 11, ¿verdad? Señor, quítame la vida, no va a hacer que te falle, dijo Moisés casaquero. Ya no los aguanto. Ya no los aguanto, quítame la vida. No sea que te falle. Tenga espera, Moisés, ya tengo la solución. Ya tengo la solución. Te voy a nombrar 70. ¿Quién provocó las crisis? No provoque crisis.
por falta de dominio propio. Mire, la falta de dominio propio trae vergüenza, trae desgracia, y no solo para usted, para todos los que le rodean. Feliciano, un gobernador, le hizo, y termino con esto el tema del dominio propio porque vamos a leer los versículos, pero solo les quiero dejar esto. Feliciano era un gobernador muy fiel oyente de Pablo. Hechos relata eso. Pero da la casualidad que cuando Pablo tocaba el tema de dominio propio, decía Feliciano, no va a ser que me convierta, así se iba. ¿Se recuerdan de ese relato? Solo lo estoy parafraseando, Hechos 24, 25 creo que es. La Biblia no habla de eso, pero me puse a investigar un poquito. Feliciano padecía de eso, de falta de dominio propio. ¿Saben que la esposa que menciona ahí era casada y él se la fue a robar? Estaba en adulterio. Porque dice ahí en el relato, porque él lo mandaba a llamar a cada rato para ver si no le daba un soborno y lo dejaba libre, y Pablo lo que quería era evangelizarlo. Y cuando llegaba al tema del dominio propio decía, no, espérate. ¿Y qué hizo de último este Feliciano? Lo transó con el que venía para quedar bien con los demás. Ahí dice en la Biblia. Ahorita lo vamos a buscar y les dejo la referencia, pero es en Hechos. Cuando Pablo expuso el evangelio. Pero cuando llega al punto del dominio propio, patitas, ¿para qué te quiero? Porque no quiero ir. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, ya para cerrar, hoy sí, vamos rapidito, solo los voy a mencionar. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo, la obra de su presencia, lleva a cabo en el interior, es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, temperamento ecuánime, tolerancia, benignidad, bondad, es decir, benevolencia, fidelidad, mansedumbre, es decir, mansedumbre y humildad, dominio propio, dominio de sí mismo, de la continencia. Contra tales cosas no hay ley que pueda acusar. Entonces, esto que mencionaba Víctor y esto que ponemos ahí, es el test para cada uno de nosotros. Pero como nosotros no lo podemos hacer, tenemos el auxilio de Dios, que el Espíritu Santo nos lleva a ese punto. Y los que son de Cristo, del Mesías, han crucificado la carne, la naturaleza humana impía, en sus pasiones, apetitos y deseos. No nos metamos en crisis. Si vivimos por el Espíritu Santo, andamos también por el Espíritu. Si por el Espíritu Santo tenemos nuestra vida en Dios, sigamos delante, caminando en línea, nuestra conducta controlada por el Espíritu. Y para terminar, Pedro lo dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, de la libertad que hablaba Víctor, y de veras que no nos habíamos puesto de acuerdo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio. Tres cosas clave para salir de crisis. Y esta última, no compre boletos para la crisis por usted mismo. Dominio propio en las redes sociales. Leí un artículo bien interesante. Los cristianos debemos de tener dominio propio en las redes sociales. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice de la lengua? La lengua es capaz de incendiar una ciudad, dice la palabra de Dios. Sí, pero yo escribo con los dedos, me va a decir usted, no hombre. La lengua que le traduce a sus dedos, que viene de su cabecita, que usted está hablando. Hay que tener cuidado en estos dorados tiempos. No incendiemos una ciudad. Dominio propio, mis amados. Dominio propio en todo. Porque un resbalón nos va a traer vergüenza. Nos va a traer calamidad. Nos va a traer. Y ahí va a ir Dios. Si nos arrepentimos. Pero no lleguemos a eso. Pongámonos de pie y vamos terminando ya.
Entonces, con esta sugerencia de 3 puntitos, soportados en un mínimo con la palabra de Dios, pero creo que en esencia, que nos puede ayudar el día de hoy, hay una invitación de parte de Dios. De verdad hay una invitación. Hay una invitación de parte de Dios. Y hay una invitación para entrar a una vida con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Y es más, como habitación en nuestro corazón del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, blindando todo eso, dice Juan. Para que nosotros caminemos y salgamos de cualquier crisis que tengamos. Mírese, mírese. Y otra vez, piense en lo más complicado que está viviendo. Eso, el Señor es en lo que quiere intervenir, para que usted sea testigo del poder de Dios y de testimonio del poder de Dios. Y seamos luz en medio de las tinieblas que cada vez van a venir más fuertes. Pero la potencia del Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a llevar.